Me gustaría que juntos reflexionáramos ayudados del Evangelio de San Juan y que recuperemos la imagen que hemos venido repitiendo algunas veces de Jesús, el esposo que, vencedor de la muerte, trae consigo su botín de guerra para su esposa. Y dentro de ese botín de guerra, los dones son múltiples. Hemos hablado de la alegría, hemos hablado de la paz, etc. Y hoy me quiero fijar en el don del Espíritu Santo y algunos de sus múltiples efectos y de sus múltiples dones en nuestra vida real. No puedo leer ese versículo donde dice Jesús sopló sobre ellos sin pensar en el Génesis. ¿Qué era el ser humano en el Génesis? Como decía un poeta, figurilla de barro deleznable. Tierra. La palabra misma, Adán, significa eso, polvo. Y entonces, ¿cómo se vuelve un ser viviente ese primigenio Adán? Dios sopló en su nariz y entonces Adán se hizo un ser viviente. Pero los seres humanos somos expertos en romper las cosas y en rompernos a nosotros mismos. Pienso, por ejemplo, ¿no? Si las señoras que usan leña y barro para cocinar, una vez que terminan el mole, inmediatamente lavan sus cazuelas. ¿Por qué? Se rompen, se vuelven inútiles. ¿Podemos hacer otro mole en esas mismas cazuelas? No, es inútil. Ni de relleno las usamos. Pensemos en una tarra, un vaso o un jarro o una taza de cerámica. Una vez que se rompe, ¿se puede volver a utilizar? No, es un barro perfectamente inútil, ya no sirve. Pues esto es lo primero que hace la resurrección. Y es lo primero que hace ese soplo del resucitado. Los seres humanos, el ejemplo es muy plástico, éramos como una cazuela o un jarro roto, incapaces de Dios. No porque Dios nos hubiera hecho incapaces, sino porque nuestra arrogancia, no pierdan de vista esa palabra porque la vamos a recuperar después, nuestra arrogancia, nuestra falta de Dios nos rompió y nos volvió inútiles, incapaces de Dios. Entonces lo primero que hace el aliento del resucitado es restaurar ese vaso roto y hacernos capaces de Dios. Por eso dice, reciban al Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos que existía y ni siquiera sabíamos que nosotros podríamos ser ese contenedor frágil donde Dios quisiera habitar. Entonces, lo que el resucitado hace no es solamente restaurar, sino recrear, regenerar desde el principio a este ser humano roto, libremente roto y voluntariamente roto. Pienso que aquí en esta área es donde nosotros necesitamos recuperar la conciencia de que somos seres recreados por el Espíritu Santo. Aquí. Porque Jesús dice, reciban al Espíritu Santo y decíamos, entonces los seres humanos entendemos que otra vez volvemos a ser capaces de Dios, capaces de ser sus amigos, capaces de obedecer sus mandamientos. Pero lo primero es eso. El Espíritu del resucitado nos restaura. A veces buscamos la espectacularidad de los dones, cuando en el fondo a lo mejor lo único que necesitamos es la conciencia de que ya no somos el ser humano roto que creemos que somos, sino ahora hemos sido regenerados, reconstituidos por el sacrificio del esposo. Luego, a lo mejor aquí estiro un poquito el texto cuando dice San Juan, reciban al Espíritu Santo
para el perdón de los pecados. Fíjense que durante muchos años, unos 10 años, no entendía por qué la gente no se podía perdonar, ni a sí mismo, ni a los demás. Vamos a poner 2 o 3 ejemplos concretos de estas situaciones de no perdón. Pienso, y es otra vez como una hipótesis porque eso no existe en el mundo real, pienso en una esposa que está muy enojada consigo misma porque el tipo que escogió resulta que no es fiel, que tiene otras familias o otra familia, otros hijos y lo que sea. Y entonces ella vive sin darse cuenta en un continuo coraje, ira. Dije, es hipotético, eso no existe entre ustedes. Perdónenme por usar estos ejemplos tan extremos en un pueblo tan santo. Entonces, esa mujer no sabe que no se puede perdonar a sí misma porque quiere perdonarse sola. No sabe que solo va a poder perdonarse cuando deje que el Espíritu de Dios llene su corazón, cauterice sus heridas y entonces podrá perdonar hacia afuera. Y voy a poner otro ejemplo. Todos nos quejamos de cómo nos educaron nuestros padres, ¿no? Llevamos cicatrices psicológicas, véanlos, cicatrices psicológicas, cicatrices físicas, cicatrices emocionales. ¿Por qué? Pues porque fuimos sujetos y fuimos objeto de violencia de todos esos tipos. Violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, etcétera. Pero ellos así fueron educados y entonces no estudiaron esto de una parentalidad responsable, no había cursos para padres. Si hoy con todo lo que tenemos seguimos siendo los que somos, entonces otra vez todos llevamos esas heridas dentro. Lo grave no es eso, lo grave es que ahora tengamos 70 años y sigamos diciendo que nuestros padres son responsables de eso. Y estamos enojados con ellos. Otra vez, perdónenme que use ejemplos tan extremos con ustedes. Eso no pasa aquí. Somos una comunidad psicológicamente sana, espiritualmente fuerte, bien establecida. Perdón por lo extremo del caso, pero otra vez, ¿y por qué no los podemos perdonar? Bueno, porque nos han enseñado que tenemos que perdonarlos con nuestras propias fuerzas. No, la celebración de Pentecostés, una vez que reconocemos que somos capaces de Dios, es recibir el don del Espíritu Santo para entonces poder perdonar hacia afuera. Y otra vez voy a usar otro ejemplo, perdonen por lo exagerado. Una familia dividida, hermanos que no se pueden ver, que hace mucho que no se saludan, relaciones rotas. ¿Cómo se reconstruye eso? Pues sí. Y podríamos poner una innumerable fila de ejemplos de situaciones que no hemos perdonado. Hablemos de nosotros mismos, nuestra historia, nuestros pecados, nuestras decisiones que nos han llevado a lo mejor a crisis financieras, crisis económicas, crisis de familias, crisis, etcétera, etcétera. Vivimos así. Entonces, el primer efecto o segundo efecto de esta capacidad de recibir al Espíritu Santo es que ahora, con su ayuda, somos capaces de perdonar. Reciban al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Seguramente aquí también está el secreto de la absolución, por supuesto, sacramental. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que eso es solamente para los curas. No, es para todos los que hemos sido reconstituidos por el sacrificio de Jesús. Y aquí cabemos todos los que estamos bautizados, incluso los gritones de las 6, o sea, también ellos, ¿no? Pero luego quiero fijarme en otro efecto de la presencia del Espíritu Santo, y a eso yo lo llamaría la perseverancia o la resistencia. ¿Saben? A nosotros nos encantan los eventos,
Pero los eventos son breves, efímeros y fáciles. Así. Lo difícil son los procesos. Y aquí voy a usar otro ejemplo. Una llanta bien calibrada, bien cuidada, puede rodar 80,000 kilómetros, 100,000 kilómetros, si no hay tanto bache. ¿Qué es lo que le da fuerza a un neumático? El aire. ¿Cómo se dice aire en latín? Spiritus. Y en griego, pneuma. Por eso esa cosa se llama pneumático. Muy bien, pues si nosotros no solamente necesitamos el Espíritu Santo para perdonar, sino también lo necesitamos para perseverar en la virtud. Y ahí es donde se nos olvida, ¿saben? Piensen ustedes. Llevamos 6 meses del año, justo, ¿no? Estamos allí. ¿Cuántos de sus propósitos de año nuevo cumplieron hasta el momento? Le pregunto a la balanza. Le pregunto a sus niveles de azúcar o de colesterol. Usualmente nuestra característica no es siempre el orden, ni la perseverancia, ni la constancia. Somos más bien ¿qué? Desordenados, etc. Entonces, una de las características más necesarias para nosotros en el proceso del crecimiento espiritual es precisamente la fuerza del Espíritu Santo para crecer en la virtud, mantenernos en la virtud. Se nos olvida siempre, siempre. Y la verdad es que sería muy egoísta si nos quedáramos con el don del Espíritu Santo solamente para perdonarnos, para perdonar a los demás o para construir una comunidad. No. También sería muy egoísta que nos quedáramos en una especie de virtuosismo donde solamente estamos queriendo obtener buenos puntos para el cielo. No. El Espíritu Santo necesita apóstoles. Si ustedes se fijaron, el Espíritu Santo de hoy los convierte en personas que pueden hablar los diferentes lenguajes. Y yo siempre pienso, ¿necesitamos hablar muchos idiomas? No. Solo necesitamos aprender a leer el lenguaje de los demás. Si supiéramos hacer eso, decodificaríamos un montón de problemas y desmontaríamos un montón de crisis. El Espíritu Santo fue enviado a los apóstoles y entonces se convirtieron en eso, en misioneros, en mensajeros. Porque este es el otro regalo del resucitado. Así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿Y qué decimos de los niños del catecismo? Ahora que reciben el Espíritu Santo, el Señor los llama a ser sus apóstoles. Y Francisco no me dejará mentir, ha hecho su primera comunión estos últimos días. Ahora lo difícil será venir a la comunión sin que lo traigan. La perseverancia en el proceso. La necesidad de ser buenos testigos. Así que celebrar la fiesta de Pentecostés también es un punto de llegada. ¿Por qué? Pues porque empezamos esta fiesta hace 90 días. Y allá hicimos un propósito de Cuaresma. No voy a tomar refresco. Y cuando llegamos a la Pascua, ahora pues ya hemos tomado varias cajas. Entonces el tema aquí es, no voy a fumar, dijimos allá, y ahora sigues con tu ritmo de todos los días. Entonces el tema es justo cómo hemos ido otra vez faltando a la perseverancia cuando tendríamos que llegar a hoy, a esta fiesta de Pentecostés diciendo, 90 días después, de veras llevo en mi cuerpo las huellas del resucitado. He vencido varios vicios, con su gracia. Pero perdemos de vista estas cosas, ¿se fijan? Y luego empieza mañana el tiempo ordinario y bueno, pues lo ordinario de todos los días y nos volvemos otra vez en la rutina, cuando aquí es donde se necesita otra vez la potencia del Espíritu Santo para seguir creciendo como personas, como padres, como madres, mejorando como seres humanos, etc.
Así que ahora guardemos un momento de silencio y me gustaría que nos fijáramos en alguna de estas palabras. ¿Qué necesitas que el Espíritu Santo te regale hoy? La conciencia de que eres criatura nueva, capaz de Dios. La gracia del perdón hacia adentro o alrededor de ti. La gracia de la perseverancia en su camino de santificación. ¿Qué te hace falta? Y juntos digamos, como dice la secuencia, ven, dulce huésped del alma.